Y después vamos a ver un ejercicio que está acá, que fue en un parcial de simulacro. Así terminamos de entender bien qué es. Bueno, bueno, ¿qué era esto de clases de equivalencia? Al igual que método de frontera o el de la ruta y el de la tabla de decisión, todo esto es para generar casos de prueba. Pero este método se centra en otra cosa. ¿En qué se va a fijar? Se fija en las variables de entrada y va a ver qué subconjuntos puede armar de estas variables de entrada. Por ejemplo, encontré como este mini ejemplo en el libro, donde tenemos variables de entradas x1 y variables de entrada x2. Y se menciona que x1 está entre estos límites, o sea, tiene que ser mayor que a y menor que d, y x2 está en este rango. Pero además de eso, dice como que el programa responde de diferentes formas. Si x1 está entre a y b, por ejemplo, responde de otra manera si está entre b y c, y responde de otra manera si está entre c y d. Y es importante tener en cuenta eso, cómo responde el programa. ¿Por qué? Porque si todos los valores de x1 dentro de este intervalo, por ejemplo, responden de la misma manera, yo quiero hacer un solo caso de prueba para acá adentro. Sería redundante hacer más casos de prueba dentro de este mismo intervalo. Entonces, esta es una característica de clase de equivalencias. Bueno, primero eso. Uno tiene que poder dividir a la entrada en clases de equivalencia. Por ejemplo, ahora sí podemos ir al ejemplo. Se tiene este que dice que es un programa que controla autos de carrera. Y según características del auto, dice que el programa hace diferentes cosas. Por ejemplo, se habla del peso de un auto, donde dice que es, a ver si puedo hacer esto, dice que es liviano si pesa menos de 200 gramos o pesado si es 200 gramos o más. Después habla de algo sobre las curvas. Dice que un auto puede tomar curvas si son suaves si tienen menos de 10 grados, medianas si están entre 10 y 45 grados y cerradas si tienen más de 45 grados. Esto está hablando de curvas. Y por último, la velocidad del auto. En alta, media y lenta. Entonces, esta característica nos da y podemos ver que si el programa va a controlar un auto, la idea es que dependiendo las características del auto hace diferentes cosas. Por ejemplo, suponemos, todo esto es suposición, ¿no? Si un auto es liviano, la idea es que el programa responda de diferente manera a si el auto es pesado. Porque si respondiera de la misma manera, el programa ni les interesaría esta característica. ¿Ok? La idea es suponer que para diferentes características hay diferentes comportamientos del programa. Entonces, lo que hacemos acá es definir estas clases de equivalencia según este programa. Podemos definir, por ejemplo, a peso con que sea una variable de entrada que se llame P y decimos que tiene que ser menos de 200 sería, y el peso nosotros sabemos que sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0. Si está en estos límites pasa una cosa que se lo consideraría liviano, y si es mayor que 200 sucede otra cosa, y podríamos suponer que todo auto pesa menos de 1000 gramos, por tirar un número, que ningún auto pese más que 1 kilo. Entonces, yo con hacer esto, ya definí clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque la idea es que mi programa responde de una manera si peso está en este intervalo, y responde de otra manera si peso está en este intervalo. De la misma manera que se hace acá. Habíamos dicho que si x1 estaba entre a y b, respondía de una manera y bc en otra. ¿Hasta ahí queda claro cómo se definen las clases de equivalencia? Sí.
Genial. Bueno, eso con peso y se podría hacer lo mismo con curva. Ahora entre curva tendríamos con tres clases más de equivalencia. Y la vamos a dejar así. Y con velocidad ocurre lo mismo. Entonces, la primera pregunta, o sea, una vez que ustedes definen las clases de equivalencia, la primera pregunta es, bueno, acá dice, ¿cuántas porciones tiene la pasta frola partiendo por pesos, curva y velocidades? ¿Qué significa esto? Que uno cuando tiene así diferentes clases de equivalencia puede hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, yo podría dar variables de entradas donde el peso sea liviano, donde la curva sea cerrada, por tirar algo, y la velocidad sea media. Y esta es una combinación. Ahora, otra cosa que yo podría dar es que el peso sea pesado, que la curva sea mediana y que la velocidad sea alta. Esa es otra combinación posible. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Y eso es como la cantidad de porciones que hay. El profe pone porciones de pasta frola, medio raro, pero se refiere a eso, cantidad de combinaciones que uno puede hacer con las variables de entrada. Entonces, ¿cómo se calcula eso de cantidad de combinaciones? Bueno, vemos cuántas combinaciones tenemos para peso, cuántas posibilidades tenemos para peso, cuántas posibilidades hay para curva, y cuántas posibilidades hay para velocidad. Y todo eso lo multiplicamos. Entonces tenemos 2, que son los pesos, por 3, que son las curvas, por 3, que son las velocidades. Entonces tenemos 18 posibles combinaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, después dice, 6 ejemplos de casos de test en porciones distintas. Entonces me está hablando de que, bueno, si hay 18, dame solo 6 ejemplos de estos. Entonces acá creo que la parte más complicada es todo esto que ya está hecho. La parte de dar ejemplos es simplemente hacer una elección. Por ejemplo, acá yo hice liviano, suave, alta. O sea, sería liviano, suave, alta. Entonces tengo que dar valores de entrada que cumplan eso. Si es liviano, tiene que ser menos de 200. Yo di 150. Si es suave, tiene que ser menos de 10. Yo di 5. Y si es alta, tiene que ser más de 15. Yo puse 20. Entonces, con estos parámetros de entrada, se espera que el programa me devuelva esto, que es liviano, que es suave y que es alto. Como habíamos dicho ayer, cuando nosotros hablamos de casos de pruebas, tengo que poner entrada y valor esperado. Entonces acá puse un ejemplo. Después repetimos lo mismo con otro ejemplo. Vea, acá puse igual liviano, liviano, suave, suave, pero en vez de velocidad alta, ahora puse velocidad media. Ese es otro caso de prueba. Y así van haciendo cualesquiera, pero tienen que dar 6, pide el ejercicio. Bien. Y por último, dice, ¿qué porciones de la pasta frola, o en otras palabras, cuáles son las combinaciones, si había 18, cuáles son las combinaciones que deben testearse con más cuidado? Bueno, ¿qué significa esto de con más cuidado? Por ejemplo, puede ser, sí. O sea, nosotros siempre el objetivo es tener un programa robusto, un programa que ande bien. Ahora, ¿cuándo el programa no anda bien? ¿Cuándo el programa es más probable que ande mal? Bueno, eso siempre pasa, o casi siempre, en los límites, donde las cosas probablemente no están definidas, donde el programa no sabe qué hacer. Por ejemplo, acá el enunciado dice que el peso es liviano si es menos de 200 o pesados si no. Y uno se podría preguntar, bueno, si es menos de 200 es liviano, si es más de 200 pesado, pero ¿qué pasa si es exactamente 200? No es tan claro el enunciado en ese caso. Justo cuando vale 200, ¿es liviano o es pesado? Entonces, ese límite es lo que hay que testear, por ejemplo. Yo lo definí acá como que 200 es algo pesado, pero está bueno testearlo para ver qué responde mi programa. Entonces yo, por ejemplo, acá puse los casos de prueba que deben testear con más cuidado son aquellos que están en los límites. Y puse un ejemplo con 200. Después con 199, que es justo al lado del límite,
también puede ser válido, y acá 200 también de nuevo. Pueden hacer lo mismo, pero con las otras variables. Por ejemplo, curva. Dice que menos de 10. Yo entiendo que es menor estricto, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, no más. Dice que medianas es entre 10 y 45, pero el 10 como que no sé dónde entra, si entra en suave o entra mediana, o eso es otro límite, que también lo pueden testear. Pero lo que más importa que ustedes pongan de respuesta en este ejercicio es que ustedes consideran que lo que hay que testear con cuidado son aquellos casos de prueba donde las variables están en los límites, porque ustedes saben que ahí es donde suele haber mayor cantidad de errores, donde es más probable que el programa falle. Otro ejemplo, si no, puede ser probar con un valor inválido. Por ejemplo, que sea peso menos 4, por ejemplo. El peso no puede ser negativo. Entonces ustedes aclaran ahí. Considero que esto hay que testearse con cuidado porque es un valor inválido. Y todo eso el profesor los va a poner como bien, porque son cosas que se dijeron en clase. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí lo entiendo. Genial. Después vos, Laura, me habías preguntado qué significaba esto de clase de equivalencia normal, robusta, débil y fuerte, ¿o no? Bueno. Sí, sí, hay cosas como que las menciona como para mencionarlas, como para que se tenga capaz un contexto aún más grande, pero no necesariamente porque se vaya a tomar. O sea, yo de los ejercicios nunca vi que se dijera da clase de equivalencia que sea débil y normal. O sea, el profe dice dame clase de equivalencia nada más. Y uno es libre. Pero por las dudas puede ser útil para entenderlo mejor. Claro. Bueno, sí, es fácil, mira. Tenemos, por ejemplo, este programa habíamos dicho, 2 variables y teníamos para la primera variable 3 intervalos. Podríamos suponer, como en el ejemplo de curva, que teníamos 3 intervalos. Y x2 tiene 2 intervalos. Podríamos imaginarnos como el peso, que tenía 2 intervalos. Ahora, ¿qué significa que demos clases de equivalencias normal y que sea débil? Bueno, cuando hablamos de normal, yo quiero dar un caso de prueba donde x1 tome un valor válido. Es decir, vieron que acá en peso yo dije que podíamos dar un número negativo. Bueno, si estamos hablando de clases de equivalencia normal, solo son valores válidos. No me puedo ir fuera de los límites. O sea, no puedo tomar un x1 más chiquito que el a o un x1 más grande que el d, porque eso es un valor inválido. Entonces, normal es eso, solo valores válidos. Y débil me dice que yo tenga que cubrir, o sea, en criollo básicamente, deba cubrir todas las clases de equivalencia, al menos una vez. ¿Qué significa esto? Como en el gráfico. Acá, un puntito significa un caso de prueba. Por ejemplo, este punto de acá, si yo me voy hacia abajo, me dice que el x1 está entre a y está entre b. O sea, yo estoy dando un caso de prueba que cumple este intervalo. Y si me voy para la izquierda, me dice que el x2 está entre e y la f. O sea, estoy dando al mismo tiempo un caso de prueba que está en este intervalo. O sea, estoy probando 2 cosas al mismo tiempo. Y eso es bueno. Después, si me paro acá, estoy probando para x2 entre f y g. O sea, voy a probar ahora este intervalo. Y si me voy para abajo, entre b y c, x1. Entonces me queda solo un intervalo que probar. Y acá está, que x1 está entre c y d. Y no importa si se repitió para x2 que está entre f y e. La cosa es que con solo 3 casos de prueba, yo pude probar todos los intervalos. Es decir, pude probar todas las clases de equivalencia.
Porque acá como que se definen las clases de equivalencia. Me dice, bueno, un X1 entre A y B, un X1 entre B y C, un X1 entre C y D. O sea, acá defino todas las clases de equivalencia. Y yo di un caso de prueba para cada clase de equivalencia. Así que está bien. ¿Se entiende cómo solo estos 3 casos cumplen todo esto? Genial. O sea, la idea es que un caso de prueba tenga un X1 o un X2 tal que cumplan alguna de estas cosas. Alguna. No, o sea, las puede dar así en un enunciado y fue lo que hicimos acá, armar nosotros la clase de equivalencia. Entonces, entonces esto es normal. ¿Por qué? Porque usamos valores válidos y al mismo tiempo débil porque estamos cubriendo 2 casos al mismo tiempo. Es decir, con A y B, si ya lo cubrimos una vez, no hace falta repetirlo de nuevo. Ahora, ¿en qué cambia el normal débil con el normal fuerte? Es que si yo voy a dar un valor de X1 para A y B, quiero combinarlo con un X2 acá y con un X2 acá. Entonces ahí tengo más casos de prueba. Después para un X1 que esté acá, lo quiero combinar con un X2 que esté acá y después con un X2 que esté acá. Y lo mismo con estos dos. O sea, ahí hay más combinaciones posibles, más casos de prueba. Por eso terminan siendo acá 6. Claro, se realizan más pruebas, digamos. Claro, se realizan más pruebas porque, o sea, cuando vimos que por ejemplo acá, este caso de prueba me cubría a un X1 entre A y B, yo digo, bueno, ya está, no hace falta volver a probar esto. Bueno, en realidad ahora sí es fuerte, sí hay que probarlo de nuevo, pero para un X2 que no esté acá, sino para un X2 que esté acá. Por eso acá se pone después el puntito. Claro. Pero sigue siendo normal, porque sigo hablando de valores válidos. O sea, el X1 siempre está dentro de los límites y el X2 también sigue estando dentro de los límites. Ahora, ¿qué pasa si este mismo ejemplo donde es todos con todos, porque es literalmente eso, lo hago para valores inválidos? Sería esto de acá. También empiezo a probar cosas fuera de los límites, o sea, un X1 que esté más grande que el D, o un X2 que esté más grande que el G. Pero al mismo tiempo es todos con todos. Por eso es como el fuerte, robusto, es el que prueba todos los casos posibles y es lo más óptimo, aunque sea muy costoso. Y bueno, es el mismo que antes, solo que ahora sí considera valores fuera de los límites. De todas formas, cuando el profe les pide dar clases de equivalencia, quieren, o sea, el profe sería el de... Sería el normal. Sí, usa el normal porque siempre tiene en cuenta valores válidos y a su vez el fuerte, porque es todos con todos, como hicimos acá. Cuando pide las 18, si pide las 18, es todo con todo. Claro, cuando habla de cantidad de porciones, cantidad de combinaciones posibles, todos con todos. O sea, el profe quiere un caso de prueba, por ejemplo, liviano con suave, liviano con mediano, liviano con cerrado. O sea, quiere todos con todos. Por eso hacemos la multiplicación. Entonces el profe, como que el que más le gusta, diría que es este con... no, este. De todas formas, hay un ejercicio... Es el otro. Sí. Bueno, este es otro que es bastante parecido. Estamos hablando de que un programa recibe como entrada un precio y una localidad. Y
dice que debe imprimir según ciertas condiciones. Acá estamos hablando de comportamiento del programa. Entonces dice que si el precio es menor que 200, ocurre tal cosa, el precio es barato. Vamos a hacer así. Barato. Si está entre 200 y 299, dice que es precio justo. Y si está más que 300, el producto es caro. Después, dependiendo el string, la respuesta debe imprimir el vendedor estará en Córdoba o si no, el vendedor no está en Córdoba. Entonces, si uno quiere ver cuántas porciones hay, cuántas combinaciones posibles hay, es 3 por 2, tenemos 6 en total. Que acá me parece que, justo mira, bueno, acá di 6, o sea, di una para cada combinación posible. Se podría dividir en estos 3, que son, los 3 están en Córdoba, pero el producto es barato o justo o caro. Y ahora los 3 no están en Córdoba, pero el producto es barato, justo o caro. Este conjunto de casos de prueba cumple para las clases de equivalencias normal, porque son todos valores dentro de los límites. Si te fijas, todos estos números están dentro de los límites. Y a su vez, yo estoy probando todos con todos. Así que es fuerte, no es débil. ¿Qué sería débil? Que yo mientras cubra una clase de equivalencia ya es suficiente. Por ejemplo, acá yo cubro barato con Córdoba. Yo podría hacer así, cubierto, cubierto. Esto nada más. Ahora, acá yo cubro justo con no en Córdoba. Justo. Solo me falta caro. O sea, podría agarrar este. Y acá como es caro, ya está cubierto. Con solo 3 casos de prueba, estos que marqué en negro, es normal, porque usé valores válidos, pero débil, porque no hice todos con todos. Solo cubrí lo que hace falta cubrir. ¿Se ve la diferencia? Sí. Genial. Ahora, por ejemplo, en el otro de los autos es un débil, porque no hiciste 18 casos, sino que hiciste 6. Veamos si es débil. Para ser débil tengo que haber cubierto sí o sí todos. No todos Claro. con todos, pero sí haber cubierto todos. Por ejemplo, acá Bueno, cubrí, puede ser que sí o puede ser que no. claro, liviano, suave, alto, cubrí estos 3. Suave, medio. Pesado, mediano, lento. Pesado, mediano y lento. Pesado, cerrado, medio. Pesado. ¿Ves? O sea, con 4 yo ya tengo uno débil. Porque ya cubrí todo. O sea, con 4 no hizo falta 6. Claro. Bien. Y pregunta ahora. Dar un conjunto de casos de prueba y es explicar por qué se eligen los casos. No sé si yo lo expliqué, pero yo, o sea, lo que puse acá, vamos a combinar cada clase de equivalencia del precio con cada clase de equivalencia de la localidad. O sea, para probar todos con todos, básicamente. Y después yo puse, para mayor robustez, sugerimos casos de prueba con valores precio en los bordes. Y valores anormales. Claro, cuando yo pongo menos 15 o pongo 0, no me devuelve nada. Eso es como para probar, es un caso prueba. Y ahí entraríamos en clase de equivalencia robusta, porque incluyo valores inválidos. Pero esto es como que es libre, el profe no te dice, bueno, dame uno fuerte, dame uno débil. No, dice que expliquemos por qué. Y uno podría decir, bueno, voy a probar todos con todos y para mayor robustez pruebo cosas inválidas. Y es suficiente. O sea, se entiende que se sabe. ¿Sí?
Bueno, entonces te quedó claro. Ok. Genial, genial. Bueno, expresiones cuantificadas no sé si lo va a tomar porque no lo tomó en los parciales